Las ideologías radicales a menudo sobrepasan los límites del sentido común, llevando a sus seguidores a desconectarse de la realidad. La situación se agrava cuando las víctimas de esta manipulación comienzan a creer genuinamente en las ilusiones que se les imponen. Un ejemplo trágico de las consecuencias de la fe ciega en ideas destructivas ocurrió en Suecia, un país reconocido por su bajo índice de crímenes violentos. El 27 de julio de 1971, en el pequeño pueblo de Beber, nació un niño llamado Helge Fossmo. En una familia que no era especialmente religiosa, Helge Fossmo era uno de los 5 hijos. A pesar de la ausencia de educación religiosa, a los 12 años se interesó de manera independiente por la iglesia y se unió a un grupo local de jóvenes, convirtiéndose en uno de los miembros más activos. Aunque sus padres no compartían el entusiasmo de su hijo, no le impidieron seguir esa creencia, considerando que no era la peor ocupación para un adolescente. Según Helge, fue desde el momento en que se unió a la comunidad de la iglesia cuando su vida realmente comenzó a tener sentido. Durante los siguientes 5 años, Helge se dedicó por completo a la religión, asistiendo constantemente a los cultos y participando en diversos eventos de la iglesia. En 1988, el destino lo llevó a un café de la juventud cristiana, donde conoció a su futura esposa, Ellen Johansson. La joven pareja se casó en cuanto alcanzaron la mayoría de edad y se establecieron en la ciudad de Vorberg, donde tuvieron 2 hijos. Helge continuó profundizando en cuestiones religiosas y se convirtió en predicador en la comunidad local. Sin embargo, en 1993, un evento fatídico lo cambió todo. Fue durante este periodo cuando Helge tuvo un encuentro que cambiaría radicalmente su vida y la de su familia. Conoció a Asa Baldau, una líder carismática de una secta cristiana conocida como la Novia de Cristo. Asa venía de la pequeña ciudad de Knutby, donde surgieron sus enseñanzas, con la intención de abrir una filial de su iglesia en Vorberg. Knutby es un asentamiento tan pequeño que, con una población de alrededor de 700 personas, solo tiene una tienda, un restaurante, una iglesia y unas pocas decenas de casas de madera esparcidas por el bosque, pareciendo un rincón acogedor. No había lugar para el mal, pero fue en ese entorno donde vivieron las personas que, más tarde, cometieron 3 horribles asesinatos, superando en escala y crueldad los crímenes de muchos asesinos en serie. Asa viajaba de ciudad en ciudad, predicando sus enseñanzas y reclutando nuevos seguidores, especialmente entre los jóvenes. Manipulaba hábilmente las mentes de las personas, incitándolas a renunciar a todo lo mundano y a dedicar sus vidas al servicio de la iglesia. La familia de Helge terminó convirtiéndose en un blanco perfecto para la ambiciosa novia de Cristo. El primer encuentro de Helge con Asa no fue muy tranquilo. La devota cristiana expresó sus dudas sobre la posibilidad de que una mujer pudiera ser pastora, pero, gracias a las notables habilidades de manipulación de Asa, logró convencer a la familia Fossmo de unirse a su secta, sin que ellos sospecharan de las trágicas e irreversibles consecuencias que eso traería. Helge se mantuvo escéptico en cuanto a las visiones y los métodos radicales de Asa, especialmente al notar su afinidad con una secta. Inicialmente, Helge rechazó la idea de unirse a la comunidad de la Novia de Cristo, pero el ambicioso predicador no se dio por vencido. Ella estaba interesada en atraer a la joven pareja Fossmo a sus filas, así que actuó con cautela y método durante los 4 años siguientes. Asa fue ganándose poco a poco la confianza de Helge y Ellen, convenciéndoles de la seguridad de las actividades de su iglesia, mientras promovía sus propias enseñanzas, que cautivaban cada vez más a Helge. Finalmente, en 1997, la pareja aceptó no solo unirse a la comunidad de Asa, sino también mudarse a la ciudad de Knutby, donde estaba ubicada su iglesia. Al principio, la mudanza se presentó como una simple visita amistosa a Asa. Ella presentó a la joven familia su iglesia por dentro y compartió información sobre sus actividades y objetivos. Poco a poco, Asa captó más la atención de sus nuevos seguidores, criticando las deficiencias de la iglesia tradicional, lo que terminó plantando una semilla de duda en la mente de Helge. Una parte significativa de los habitantes de Knutby ya pertenecía a la comunidad religiosa de Asa y estaba involucrada en diversas áreas de las actividades de la iglesia. La organización ofrecía trabajo para todos los que lo deseaban, y casi todos los miembros de la comunidad estaban implicados. Los miembros de la comunidad tenían sus propias responsabilidades, a menudo relacionadas con el servicio religioso, lo que reunía a personas que se conocían bien y se apoyaban mutuamente. La comunidad acogió con gusto al nuevo predicador Helge y a su familia en sus filas. Al convertirse en pastor de la iglesia en Knutby, Helge rápidamente llamó la atención con sus sermones poco convencionales, tratando temas tabú, como el sexo y la muerte, de maneras bastante cuestionables. Aunque algunos feligreses no compartían su enfoque radical, su manera de predicar captaba la atención. Para interpretar las Escrituras, Helge persiguió implacablemente su misión.
2 años después de la mudanza, la familia Fosmo tuvo su tercer hijo, lo que aumentó la carga para los padres. Decidieron entonces contratar a una niñera, Sarah Svensson, quien se había mudado recientemente a Nutby, inspirada por las enseñanzas de Asa. Sarah creció en una familia cristiana profundamente religiosa, pero desde la infancia sufría de severas alergias que limitaban su vida. La niña era cuidada por su madre, con quien tenía una relación muy cercana, pero a los 11 años, Sarah perdió a su madre. Sarah perdió a su madre debido a una larga enfermedad, un hecho que la devastó y la convirtió en una adolescente problemática, que con frecuencia huía de casa. Tras la muerte de su esposa, todo el peso de criar a Sarah recayó sobre su padre. A pesar de todos sus esfuerzos, no logró sustituir completamente la figura materna, aunque ambos también compartían un vínculo cercano. La niña se quedó con su padre hasta que, durante sus viajes en busca de nuevos seguidores, conoció a Asa accidentalmente. El encuentro ocurrió en cursos bíblicos y rápidamente se transformó en una estrecha amistad. Sarah resultó ser una candidata ideal para ser reclutada en la secta. Para la manipuladora experta Asa, no fue difícil identificar las vulnerabilidades de la chica y usarlas hábilmente para atraerla a su comunidad. Con el tiempo, Sarah decidió mudarse a Nutby para estar más cerca de la iglesia y entender mejor las formas en que Asa predicaba. Durante ese periodo, Elge se acercó a Asa como nunca antes. Pasaban mucho tiempo juntos, no solo profundizando en el estudio de las Escrituras, sino también afirmando recibir mensajes divinos. Interpretaron estos mensajes como profecías, y Elge registraba diligentemente esas revelaciones en su diario, describiendo en detalle las visiones, sensaciones y sus interpretaciones. Uno de estos registros afirmaba que Dios había nombrado a Elge como el Rey de Reyes y a Asa como la Reina del Cielo. Según el pastor, él había existido desde la creación del mundo y estaba esperando encontrarse con un ser igual a Asa. La mujer, por su parte, insistía en que debía casarse con Elge, argumentando que su unión elevaría la religión alternativa. A un nivel increíble, ambos creían incondicionalmente en estas ideas. En 1999, organizaron una ceremonia que funcionó como un sacramento, el matrimonio de Elge y Asa. El hombre le dio a Asa un anillo con 7 diamantes, un número que tiene un significado sagrado en muchas religiones. Todo esto ocurrió a pesar del hecho de que Ellen seguía siendo la esposa oficial del pastor. Por supuesto, esta secuencia de eventos provocó unos celos insoportables en Ellen, lo que llevó a una ruptura en su relación con su marido. Entonces, Asa intervino, criticando a la joven esposa por sus celos. Llamando a ese sentimiento el más vergonzoso para un verdadero cristiano, el líder de la secta insistió en que Ellen debía cambiar su actitud. De lo contrario, la comunidad encontraría maneras de causarle serios problemas, especialmente enfocándose en quitarle su hogar. Intimidada, la mujer se vio obligada a conformarse. La relación entre Elge y Asa adoptó un tono cada vez más peculiar. A pesar de que el pastor aún estaba oficialmente casado, apenas se involucraba con su familia, dedicando todo su tiempo a Asa. Esta dinámica se hizo especialmente evidente después del sacramento. Asa cubría constantemente a Elge de amor y elogios, atrapándolo cada vez más. Asa utilizaba hábilmente la devoción de Elge, no para construir una relación sólida ni para separarlo de su esposa, sino para establecer un control total sobre él. Actuando de manera astuta y eficaz, rápidamente consiguió su objetivo, y Elge se vio completamente dependiente de ella. Asa conocía todos sus secretos, y la relación sexual que mantenían se convirtió en el arma más poderosa de manipulación, mientras la secta también ejercía control sobre él. La líder convenció al pastor de que podía encarnar literalmente a Jesús, y todas esas ideas absurdas se multiplicaban como una bola de nieve. El comportamiento de Elge y Asa se volvió cada vez más escandaloso y anormal. Ni Ellen, ni los niños, ni otros miembros de la comunidad pudieron influir en esta situación, dada la naturaleza manipuladora de Asa. Las tensiones en la comunidad de Nutby aumentaban constantemente, presagiando una tragedia inevitable. En diciembre de 1999, la ciudad fue golpeada por una epidemia que no perdonó al matrimonio Fosmo, quienes quedaron postrados en la cama debido a la enfermedad. Forzados a delegar la mayoría de las tareas domésticas a la niñera y ama de llaves Sarah Svensson, quien milagrosamente escapó de la infección, la pareja desayunó junto a la mañana del 18 de diciembre, a pesar de sentirse mal. Luego, Elge, agotado, decidió acostarse a descansar. Al dormir profundamente, escuchó un golpe en la puerta en medio de su sueño. Al despertar, se dio cuenta de que su esposa no estaba por ninguna parte. Resultó que un vecino preocupado había ido a su casa, ya que no había tenido noticias de la pareja en todo el día. Elge le aseguró al vecino que todo estaba bien,
pero este insistió en ver a Ellen. La mujer no respondió a las llamadas, aunque era evidente que debería estar en casa. Preocupado por la larga ausencia de su esposa, Elge recordó que ella iba a darse un baño. Juntos, los hombres decidieron investigar qué había pasado. Como Ellen no respondió a su nombre, tuvieron que romper la cerradura con un destornillador. En la bañera rebosante, encontraron el cuerpo sin vida de una mujer flotando boca abajo. La puerta estaba cerrada por dentro, y Ellen seguía vistiendo la camiseta que usó en el desayuno. El grito aterrador de Elge atrajo la atención de varios vecinos que corrieron hacia la casa. Sacaron el cuerpo del agua e intentaron realizar la reanimación cardiopulmonar, pero ya era demasiado tarde. Ellen, de 27 años, fue declarada muerta. La autopsia reveló que la mujer presentaba una herida grave en la cabeza, que podría haber sido fatal. El forense sugirió varias causas posibles para la muerte. Evidentemente, la lesión cerebral traumática resultante podría llevar a la pérdida de conciencia y, en consecuencia, el ahogamiento de la joven madre planteó aún más preguntas, especialmente tras los resultados de un análisis toxicológico que revelaron una dosis extremadamente alta de opioides en la sangre de la víctima. Según los cálculos, esa cantidad de drogas sería suficiente para matar a Ellen, pero ella nunca había tomado ninguna sustancia. A pesar de todas las evidencias de un posible homicidio, los policías clasificaron el caso como un accidente. Concluyeron que Ellen había resbalado, caído y golpeado la cabeza en el grifo. El testimonio de Sarah Svensson también fue considerado. Desempeñó un papel crucial en esto, confirmando cada palabra del pastor al afirmar que su esposa estaba sola en el baño y que nadie podría haberla matado. Elge parecía angustiado y genuinamente triste por la pérdida de su amada esposa. Sin embargo, aquellos que lo conocían bien notaron algunos cambios extraños en su comportamiento como viudo. Rápidamente se deshizo de todas las cosas que pertenecían a Ellen y nunca más la mencionó, llegando incluso a prohibir a los niños que hablasen sobre su madre. Algunos comenzaron a sospechar que la muerte de Ellen no fue un accidente, sino que la esposa no deseada fue eliminada para no interferir en sus ambiciosos planes. Además, quedó claro que el hombre ejerció influencia personal en la conclusión del informe médico. Al principio, alegó creencias religiosas y solicitó que no se hiciera una autopsia, pero esta solicitud fue denegada debido a las circunstancias sospechosas de la muerte. Luego, el predicador insistió en que la conclusión omitiera información sobre la presencia de opioides en la sangre de la fallecida, justificando su posición con explicaciones que fueron cuestionadas. Elge buscó minimizar la posibilidad de que su esposa hubiera cometido suicidio, ya que eso se consideraría un pecado que impediría a su alma ir al cielo. Con estas acciones dudosas, supuestamente pretendía proteger la memoria de Ellen y la reputación de la familia de la vergüenza. Sin embargo, durante este periodo, Asa comenzó a perder interés por Elge, y su tumultuosa relación se interrumpió cuando ella decidió embarcarse en una peregrinación y no regresar. Desafortunadamente, el carismático líder había conseguido hacer una completa lavado de cerebro en Elge, quien tenía un pasado lleno de dificultades. A pesar de su dolor y lágrimas, Elge estaba decidido a continuar en el camino de la secta. Muy rápidamente, encontró un nuevo amor en la hermana de Asa Baldau, Alexandra. La relación entre los dos se desarrolló rápidamente, facilitada por el alto estatus de Elge, quien en ese momento era visto como una persona cercana a Dios, y por lo tanto, tratado con gran respeto. Esta admiración también influyó en Alexandra Fosmo. En la primavera de 2000, se mudó a la casa del pastor y pronto se casaron. Sin embargo, incluso con esta nueva relación, la historia aún estaba lejos de tener un desenlace tranquilo. El matrimonio no contuvo los apetitos sexuales de Elge. Una mujer nunca era suficiente para él. Así, en la primavera de 2001, comenzó a cortejar activamente a la niñera de sus hijos, Sarah Svensson, quien aún trabajaba en su casa. La joven aceptó gustosamente las atenciones de un hombre tan respetado, y su relación incluso recibió la bendición del líder de la secta, Asa Baldau. En ese periodo, la relación de Elge con Alexandra se había deteriorado, y Sarah, ahora amante del pastor, intentó apoyarlo en sus dificultades. Resolviendo problemas familiares, Elge aprovechaba de manera cínica la simpatía de la joven, invitándola frecuentemente a rezar juntos en la iglesia. Durante esas reuniones de oración, él a menudo llevaba a Sarah a momentos de intimidad, insistiendo en que eso no tenía relación con deseos carnales, sino con una unión espiritual y un poderoso mensaje a Dios. La creencia de Sarah en la virtud de Elge era tan fuerte que aceptaba estas historias con gusto, sintiendo incluso una especie de inspiración divina en tales momentos. Ella creía sinceramente que estaba realizando una acción piadosa, aunque, en realidad, había caído en la trampa de un manipulador hábil que se disfrazaba de persona espiritual, con objetivos muy lejanos de la religión.
Poco después del inicio de esta relación, Elge comenzó a hacer declaraciones cada vez más contradictorias. Inicialmente, afirmó que el Señor estaba luchando sus batallas en la tierra y que él mismo era el guerrero elegido. Según Elge, esta misión no era fácil, ya que a menudo era necesario remover diversos obstáculos en el camino. Sara, que veía los sermones de su amante como revelaciones divinas, creyó sinceramente en todo lo que él decía. En realidad, él estaba gradualmente sondeando el terreno para poner en práctica su plan insidioso. Posteriormente, el pastor comenzó a afirmar que, durante el acto sexual, Dios le enviaba mensajes importantes sobre el destino de su segunda esposa, Alexandra. Elge interpretó estas señales como una advertencia de su muerte inminente. Con esto, lavó el cerebro de Sara, alegando que el Señor le había mostrado quién era la compañera de vida ideal. Además, intimidó a la joven, diciendo que él mismo podría morir si su matrimonio con Baldau no se terminaba. Aunque su unión se estaba desintegrando, el pastor no podía obtener el divorcio debido a las creencias religiosas que la secta predicaba. Reglas rígidas de la Iglesia. Al igual que las otras mujeres del grupo de Elge, Sara quedó fascinada por sus historias y mensajes extraños. Gradualmente, él llevó a la niñera de sus hijos a cometer un acto terrible. El astuto manipulador logró atar firmemente a la víctima a sí mismo, utilizando su autoridad en la Iglesia y su conocimiento de las vulnerabilidades de Sara. Elge adoptó muchas técnicas de control que Asa aplicaba, y ahora ella las implementaba voluntariamente. En ese momento, muchas personas veían al pastor como la persona más cercana a Dios, lo que facilitó su persuasión para que la niñera estuviera a su lado. Según Elge, la joven necesitaba ayudar al Todopoderoso en la lucha contra los demonios, y para ello, debería mudarse con él. A pesar de que todavía vivía con Alexandra, las mujeres ocupaban habitaciones separadas, y Elge se involucraba íntimamente con ambas cada noche, una a la vez, justificando esta situación como parte de su misión. El pastor llamaba a relaciones íntimas a un ritual de purificación contra los malos espíritus. Su elocuencia le ayudó a convencer a sus amantes de que era un mensajero del cielo, luchando contra los enemigos del Señor. Estas peculiares relaciones a tres persistieron hasta 2003, aunque Elge ya quería deshacerse de Alexandra, con quien supuestamente había terminado, pero no logró oficializar el divorcio. En ese periodo, la manipulación sobre Sara alcanzó su punto máximo. Elge se dirigía a ella principalmente para satisfacer sus necesidades sexuales, mientras pasaba el resto del tiempo distante, llamándola pecadora y rubia arrogante, pero cada vez que él concluía la tortura emocional con un te amo. La joven se sentía tan feliz con esas 3 palabras que ignoraba todos los insultos. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para conquistar el favor del elegido de Dios, una luchadora contra demonios, sin darse cuenta de que, al hacerlo, estaba perdiendo su propia voluntad y convirtiéndose en una marioneta en manos de un hombre peligroso. Con los problemas constantes en su matrimonio con la segunda esposa, Elge frecuentemente cuestionaba a su amante si estaba dispuesta a actuar en nombre del Señor. Si antes Sara dudaba en su respuesta, ahora parecía más tranquila, y el pastor se dio cuenta de que estaba cerca de convencerla. La joven respondió que no estaba lista, pero su resistencia era mucho más débil que antes. Para dirigir a Sara por el verdadero camino, Elge creó una nueva cuenta en Messenger y comenzó a enviar mensajes desde un número desconocido, tratando de convencerla de que era el mismo Dios queriendo contactarla. La joven, que tenía poco tiempo, fue informada de que debía matar en nombre del Señor hasta el 25 de noviembre. Cuando Sara comenzó a sospechar que Elge estaba detrás de esos mensajes, él negó su involucramiento con ira, avergonzándola y acusándola de falta de fe y pecaminosidad. Desafortunadamente, esa táctica funcionó nuevamente. A continuación, el pastor comenzó a enviar mensajes a Sara, insistiendo en que necesitaba convertirse en parte del plan divino, enviando almas humanas al cielo. Este supuesto Dios alegó que esa era la única manera de alcanzar la salvación para ella. Las manipulaciones e intimidaciones llevaron a Sara a temer por su alma, haciéndola atreverse a cometer un crimen. El 8 de noviembre de 2003, ella irrumpió en la casa del pastor y atacó a su esposa, Alexandra, que estaba dormida en la cama. Sara la golpeó con un martillo, pero, sorprendentemente, la mujer logró sobrevivir y luchar contra la agresora. El motivo del ataque fue un mensaje que Sara supuestamente recibió de Dios a través de un mensajero, ordenándole que matara inmediatamente a la esposa del predicador. Curiosamente, el crimen no resultó en castigo para Sara, probablemente debido a la enfermedad de Elge. La insistencia en no informar del incidente a la policía resultó en la ausencia de cualquier registro de este evento en las bases de datos policiales. En lugar de castigo, el pastor expulsó a su examante, mandándola a vivir con su padre. Sin embargo, esto no afectó la conexión de Sara con Dios,
que solo intensificó su terrible convicción de que necesitaba matar. Poco después de estos acontecimientos, Elge se involucró con una nueva pasión, una vecina llamada Annette Lynn, que en ese momento estaba casada con un hombre llamado Daniel. Decidido a eliminar a un competidor, el predicador comenzó a trazar planes. Enviando mensajes a Sara y manipulándola como antes, la joven, aterrorizada y en busca de salvación, aceptó nuevamente empuñar un arma. Esta vez, Sara se preparó de manera más cuidadosa. Compró una pistola e incluso investigó en internet cómo hacer un silenciador casero. Siguiendo las instrucciones del Todopoderoso, esperaba alcanzar el éxito y la liberación de su alma. En la madrugada del 10 de enero de 2004, a las 3:30 de la madrugada, Sara, manteniendo contacto con Elge, condujo hasta el coche de su padre y se dirigió a la zona donde vivía el pastor, aparcando a 500 metros de distancia. Al llegar a la casa, la asesina se puso una máscara negra y calzó zapatos de diferentes tamaños para despistar a la policía, entrando por la puerta desatada que el organizador del crimen había roto. Con una escenificación previa de un asalto, Sara se infiltró en la habitación de Alexandra, de 23 años, que dormía profundamente. Disparó primero en el muslo de la víctima y, cuando Alexandra despertó y gritó, Sara disparó en la cabeza, matando a la mujer a las 4:30 de la mañana. A continuación, Sara se dirigió a la casa de Daniel, el marido de la nueva amante de Elge, sabiendo que el pastor estaba al tanto de la situación. Esa noche, el hombre se quedó solo y se lo informó a Sara. Con las puertas cerradas, ella simplemente llamó y, cuando Daniel, de 30 años, abrió la puerta, le disparó en el pecho sin dudarlo. Cuando cayó, Sara volvió a disparar a la cabeza y, después, huyó de la escena del crimen, sin darse cuenta de que su segunda víctima había sobrevivido. Daniel logró coger el teléfono y pedir ayuda, y cuando la policía llegó, lo encontraron consciente, lo que permitió que describiera al agresor. En ese momento, Elge, de 32 años, ya estaba en la escena del crimen. Alegando que estaba ayudando a su vecino, Elge acompañó al herido Daniel al hospital, donde se enteró del asesinato de su esposa, Alexandra. El pastor asumió de nuevo el papel de un marido angustiado. La descripción del agresor dada por Daniel era algo confusa debido a la máscara que cubría su rostro, y poco a poco la atención se centró en Elge y Sara. Una de las vecinas, que aún no había sido influenciada, recordó circunstancias extrañas relacionadas con la muerte de la primera esposa del pastor. Nuevas informaciones sobre el ataque con martillo a Alexandra, durante el cual casi muere a manos de Sara, salieron a la luz. Las huellas digitales ensangrentadas encontradas en la escena del crimen y en la puerta de la casa de Daniel se convirtieron en pruebas irrefutables de la culpabilidad de la niñera de 26 años. Sara fue arrestada de inmediato. Inicialmente afirmó que había actuado sola, sin la guía de nadie, pero luego alegó que cometió los crímenes en nombre de Dios. Durante el registro en su residencia, la policía incautó un teléfono que contenía el número de Elge y otro contacto desconocido. Aunque no se encontró ninguna comunicación con el Todopoderoso en el dispositivo, los detectives descubrieron una llamada al antiguo número de Sara. Investigaciones minuciosas en su casa revelaron otro teléfono móvil que almacenaba más de 1000 mensajes de texto supuestamente enviados por Dios. Estos mensajes contenían manipulaciones intrusivas e incitaciones al asesinato. Tras rastrear el número desconocido, la investigación llevó al descubrimiento del pastor de la iglesia local. La decepcionada Sara, que creía sinceramente en el origen divino de esos mensajes, quedó en estado de shock. Los testigos contaron toda la verdad a la policía. La esposa de Daniel, Annette Lynn, también fue sospechosa de complicidad y arrestada, pero fue liberada sin cargos 2 semanas después. Durante el juicio, el arrogante Elge negó cualquier participación y no mostró remordimiento alguno. Un examen psiquiátrico lo evaluó como mentalmente sano, lo que resaltó la magnitud de sus manipulaciones. Con pruebas suficientes, la fiscalía logró probar la culpabilidad de Elge en la incitación al asesinato de Alexandra y en el intento de asesinato de Daniel. En julio de 2004, el pastor fue responsabilizado. Condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 24 años, Elge presentó varios recursos que fueron rechazados. Tendrá la oportunidad de obtener la libertad anticipada solo en 2028. También fue acusado de estar implicado en la muerte de su primera esposa, pero fue absuelto por falta de pruebas, aunque el fiscal sigue convencido de su culpabilidad. En 2007, mientras cumplía condena, Elge se casó por tercera vez, y la identidad de su nueva esposa sigue siendo desconocida. Durante una entrevista en agosto de 2006, el pastor encarcelado admitió su participación en el asesinato de Alexandra y el ataque a Daniel, afirmando que varias otras personas estaban involucradas en la organización de los crímenes, pero el caso nunca se reabrió. Actualmente,
El Jefosmo está cumpliendo su condena en una prisión de máxima seguridad en Tidaholm, Suecia. Durante el juicio, se mostró un vídeo con una reconstrucción del crimen, donde Sara describió en detalle sus acciones. Sin embargo, una investigación privada reveló que el tribunal vio una versión editada, mientras que la grabación original de 6 horas presentaba discrepancias en relación con los detalles reales del crimen. En entrevistas con periodistas, se observó que Sara se alineaba con la versión falsa de los hechos, lo que generó dudas sobre la verdadera secuencia de los acontecimientos y la identidad del principal culpable. Se sospechaba que el asesino podría ser el propio pastor, quien transfirió la responsabilidad a Sara. Reconocida como insana, Sara Svensson fue internada en un hospital psiquiátrico en 2011. Tras completar el tratamiento, fue liberada, ya que los médicos la consideraron segura para la sociedad. En 2020, la líder de la secta Asa Baldau fue condenada por 8 cargos de agresión contra antiguos feligreses y sentenciada a cumplir servicios comunitarios. La mujer cambió su apellido, se mudó y se alejó de la iglesia. Gracias al esfuerzo de los médicos, Daniel sobrevivió al ataque, pero se negó a regresar a la ciudad por temor a la iglesia local y a los sectarios. Otro pastor de la misma iglesia, Urban Feld, fue condenado por explotación sexual de personas que dependían de él, manipulando a varias mujeres de la comunidad, a quienes llamaba hijas. La moraleja de esta alarmante historia es que la fe ciega y el fanatismo pueden resultar en consecuencias devastadoras, especialmente cuando son manipulados por individuos crueles y carismáticos. La tragedia Nutby ilustra cómo las creencias religiosas extremas pueden nublar la razón y llevar a las personas a cometer actos terribles. La principal tragedia de esta historia no se limita al asesinato de Alexandra y al intento de asesinato de Daniel, sino que se extiende a las vidas arruinadas de todos los que cayeron bajo la influencia nociva del pastor El Jefosmo. Sara Svensson, una joven que, debido a su ingenuidad y credulidad, se convirtió en un juguete en las manos de un manipulador experimentado, sufrió profundamente. Su sincera fe fue utilizada de manera cínica para alcanzar objetivos egoístas, resultando en consecuencias irreparables. Para protegerse de situaciones similares, es fundamental mantener siempre un pensamiento crítico y no permitir que nadie manipule su conciencia, incluso si se trata de un líder espiritual. No se debe confiar ciegamente en las autoridades en y seguir instrucciones que vayan en contra de la moralidad y el sentido común. La fe debe ser una elección consciente, no un instrumento de control en manos de terceros. Es esencial recordar que la verdadera religión promueve el amor, la misericordia y el perdón, no el odio, la condena ni la violencia. Como cristiano, creo firmemente que Dios nos llama a amar al prójimo, no a matarlo. La Biblia afirma que todo lo que se desvíe de este principio es del maligno. El exceso y el fanatismo en cualquier aspecto de la vida son pecados que conducen a la destrucción del individuo y del mundo que lo rodea. Esta historia sirve como advertencia para todos nosotros, recordándonos la importancia de pensar de manera independiente, resistir la manipulación y no permitir que nadie utilice nuestra fe con fines egoístas. Solo así seremos capaces de mantener la pureza de nuestra alma y evitar convertirnos en herramientas en manos de villanos. Queridos espectadores, gracias por acompañarnos hasta el final de esta difícil historia. Espero que haya sido más que un intrigante relato, y que también haya sido un motivo para reflexionar sobre la fe, el amor y los verdaderos valores. Cuídense y cuiden de sus seres queridos. No permiten que nadie nuble su mente y control su voluntad. Que su fe sea una luz que ilumine el camino hacia el bien, y no un arma en manos de villanos.